Nos situamos entre los años 70 y 80. La lucha antifranquista y la represión del Estado chocan entre atentados de ETA y de la guerra sucia. 5 cuerpos siguen sin aparecer. Es obligatorio buscarlos. Yo no sé qué pasaría con ellos, pero dependiendo en dónde estén, la identificación sería perfectamente posible, sí. Nunca se ha sabido qué les pasó a los 3 gallegos residentes en Irún que desaparecieron en Hendaya en 1973. Nos ponemos tras la pista. La información que se tiene es que ellos fueron al cine y luego pues vamos a tomar una cerveza. Parece ser que ese bar era de ETA, como los consideraban policías, y entonces los torturaban a ver si les sacaban algo. Y al final pues no hubo manera, que claro, hasta que los mataron. Pertur, dirigente de ETA político-militar, desapareció en 1976. ¿Fueron sus propios compañeros o es el Estado quien está detrás de un caso que poco o nada se ha investigado? Se empieza a sustentar la hipótesis de que la desaparición de Pertur pudiera haber sido obra del sector Berezia de la organización ETA político-militar. ¿Qué motivo podía tener ETA político-militar para hacer desaparecer a Pertur? Yo no tengo ninguna duda que indique que no haya sido ETA la que haya hecho desaparecer a Pertur. También el caso de Naparra sigue abierto. Seguimos los pasos que nos llevan hasta el lugar donde puede encontrarse. A mí me explicaron que había un periodista que tenía una información y digamos que entre las localidades francesas de Brocas, allí lo encontraréis. Apareció una bolsa de plástico, pensé, ya está, pero no había nada dentro de la bolsa de plástico. Es la violación de derecho humano más canalla. Ya lo de quién ha sido, responsabilidades y demás, esto yo ya lo dejo casi subsidiario en un segundo plano en estos momentos. La prioridad es que José Miguel esté de nuevo con nosotros. En 360 grados investigamos las desapariciones forzosas. Tratamos de aportar luz a los casos vascos sin resolver. Desaparecidos sin dejar rastro. Su pista se perdió en algún punto de Iparralde. Nunca se encontraron sus cuerpos. 5 víctimas de desapariciones forzadas entre 1973 y 1980 en un contexto de violencia marcado por el final de la dictadura y de la transición. Pero a pesar del tiempo transcurrido, las incógnitas siguen vivas, igual que el deseo de sus familias por saber lo que les pasó. En 360 grados trataremos de aportar luz a los 3 casos vascos sin resolver, buscando los indicios y los escenarios donde se perdió la pista de Eduardo Moreno Vergareche, Pertur, José Miguel Echeverría, Naparra y los jóvenes gallegos Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge García. Comenzamos nuestra investigación. José Miguel Echeverría, Naparra, era miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, considerado una escisión de ETA. Nació en Iruña y tenía 22 años cuando desapareció el 11 de junio de 1980. Una fecha que ha marcado a su familia. Su hermano, Eneco, lleva casi toda la vida buscándole. En casa éramos 3 hermanos. Mi hermana mayor Camino, luego el mediano era José Miguel y yo era el pequeño de ellos. Pues José Miguel era un chaval, pues era mi hermano mayor, vaya. Era mi hermano mayor, pues para ti siempre es desde pequeño, joder, pues esa imagen que tienes idealizada de lo que quiere ser tu chaval, que leía mucho. En aquella época ya pues eran libros ya, pues bueno, vamos a decir políticos o no, de ideas, ensayos, ¿no? Todo en ese sentido, vaya. Y le gustaba irme al monte, mucho también ir al monte, escalar. Y cariñoso, era muy cariñoso. Pero un día la familia Echeverría deja de recibir noticias de José Miguel. No saben dónde está. Poco después reciben con alivio la noticia de que puede estar detenido en la comisaría de Bayona. Creíamos que estaba detenido en el Palacio de Justicia de Bayona, porque había una persona, un joven de nacionalidad española, de nombre José Miguel. Nos avisó el abogado
Y tengo esa imagen de una persona que la sacan, esposada a la espalda, y nosotros empezamos, José Miguel, José Miguel. Y el otro se volvió, y al volverse vimos que no era José Miguel. Y ahí es entonces cuando presentamos una querella por detención ilegal y secuestro. Y ya se hizo público, creo recordar, el 18 de junio ya apareció en prensa. Nos encontramos en Ziburu. Aquí se pierde la pista de José Miguel Echeverría. Solo se encuentra su coche muy cerca de aquí, en una plaza. 10 días después, el secuestro es reivindicado por el Batallón Vasco Español, que no tarda en anunciar que ha ejecutado a Naparra. Envía hasta 5 comunicados dando pistas falsas sobre el paradero del cuerpo. Su familia lo busca sin éxito. Comienza entonces el periplo de la familia de Naparra. Confirmada la noticia de su asesinato, no saben por dónde empezar a buscar su cuerpo. Incluso hacen un llamamiento a los miembros del Batallón Vasco Español para que aclaren bien el lugar exacto donde lo habían enterrado. Yo me acuerdo que hicimos llamamiento al Batallón Vasco Español para que nos indicase justamente dónde estaba. Estuvimos rastreos con voluntarios que nos acompañaron, nos ayudaron y claro, no había pasado nada. Me acuerdo que el mismo Batallón Vasco Español en otro comunicado hizo saber que había mandado un croquis a la subprefectura de Bayona y lo curioso es también que dijo que dos o tres gendarmes que lo habían cogido y lo habían trasladado y lo habían enterrado por Dax. Y que habían llegado ellos, el Batallón Vasco Español había hecho llegar el croquis donde estaba enterrado a las autoridades francesas. Después de tanto tiempo sin novedades, hace 3 años se realizó la más ambiciosa búsqueda de Naparra, gracias a una pista inesperada que dio un giro a la investigación. La confesión de un exagente del CSIC que desveló el lugar donde podría estar enterrado el cuerpo, en Las Landas. Los servicios secretos pueden tener alguna fisura o eslabón suelto. Algo así podría decirse de Ramón Arnau de la Nuez, una especie de espía arrepentido o resentido. En el transcurso de una investigación del periodista Iñaki Razkin, dio detalles aparentemente verosímiles sobre el lugar donde puede estar enterrado Naparra. Al último desaparecido de Euskal Herria, quería referirles que ya está localizado el cuerpo, que ya se dispone de la información y que muy en breve esperamos, confiamos y deseamos que se recuperen sus restos. En ese momento tendrá que ser el Estado español el que explique el por qué el CSIC tenía conocimiento del lugar en el que se encontraba esta persona. Como ya hiciera en el caso Lasa y Zabala, el médico forense Paco Echeverría participa activamente en la búsqueda de Naparra. Gracias a un informe suyo que describe pormenorizadamente la zona donde el exespía del CSIC afirma que está José Miguel Echeverría, la Audiencia Nacional reabrió el caso a finales de 2016 y pidió a las autoridades francesas la búsqueda de los restos. Paco, tú estás implicado en el intento de resolución de la desaparición de Naparra, de José Miguel Echeverría. ¿Cómo llega el caso hasta ti? A través de la familia. El hermano me enseñó, me mostró, me indicó que había noticias, en fin, de una cierta seguridad donde había que viajar a Las Landas e interesarse en un escenario, en un lugar concreto, y ahí intervine. Y las indicaciones que os habían dado coincidían con el terreno que estabais pisando. Exactamente. Había como 2 posibles sitios. Las localidades francesas de Brocas y Labrit. No son tantísimas los kilómetros de diferencia. De las 2 opciones, la A parece que es como el puente más claro y más concreto. Ahí la tenemos. Fue donde se estuvo mirando. Conseguisteis los permisos, acudisteis allí con todo el dispositivo, realizasteis la excavación en el lugar indicado y no encontrasteis los restos. No. Y todo lo que se inspeccionó, allí no hay fosa. Si la hubiera habido y la hubieran vaciado, yo creo que lo hubiéramos detectado también. Apareció una bolsa de plástico, vimos la bolsa, pensé, ya está, ahí están los restos, porque esto de utilizar plástico no sería nada extraño por otra parte, pero no había nada dentro de la bolsa de plástico. Eneco Echeverría, el hermano de José Miguel y otros familiares siguieron los trabajos de localización de la fosa desde el otro lado de la carretera, con el corazón en vilo. Tras varias horas, Paco Echeverría fue quien les comunicó que no había rastro de Naparra. La decepción fue un mazazo.
Yo tuve que estar al otro lado de la carretera. Había también como un bosquete así que impedía ver dónde estaba la máquina. Oíamos la excavadora, paraba, a ver, y de nuevo en marcha. Y paraba, y de nuevo en marcha. En total, al final fueron 5 horas, echando mucho, 5 horas de trabajo. Y pues ya le dieron por concluida la labor, no había aparecido, y más o menos diciendo, pues nosotros ya hemos cumplido con nuestra parte, ¿no? No ha aparecido y ya está. Hoy tuvimos que salir, y esto suele ser muy duro, para se decirles... vuelve muy duro, porque muy duro, todas muy duro, esas muy duro. expectativas, Para esa el hermano, esperanza que se reaviva. Absolutamente. De hecho, la primera vez que fuimos, yo creo que Eneco pensó, vamos a encontrar seguro. Yo recuerdo que tras este intento fallido mantuvimos una entrevista y pese a la decepción del momento, sí que manteníais la esperanza de que en otro punto cercano pudiera haber, porque hay dos opciones, hay dos posibilidades. De hecho, hay otro pequeño puente. Es más bien como una acequia, pero atraviesa por debajo de la carretera y hay que considerarla, ¿no? A este sitio no se ha ido a mirar. La familia sigue esperando que se explore ese otro punto, pese a que la Audiencia Nacional ordenó una segunda búsqueda en ese lugar cercano al primero y con posibilidades de albergar la fosa de Naparra. Las autoridades francesas, 2 años después, aún no han respondido a esa petición. Nosotros pensábamos que iba a muy tardar, julio, vacaciones, verano, demás, septiembre a lo sumo, pues que se podría realizar esa segunda excavación. Van a hacer ya 2 años. Y seguimos a la espera de esa segunda excavación. En noviembre de 2018, Amán pues nos dejó, murió. Y ahí estamos, esperando. 40 años va a hacer ya hoy. Este año ya 40 años. Yo creo que ya vale. Pero sorprendentemente, hace menos de un año apareció en una zona de Ciburu el cadáver de un hombre anónimo con pesetas en los bolsillos. Inmediatamente las alarmas se dispararon. ¿Podría ser Naparra? ¿No? Lo llevan al Instituto Forense, creo que de Burdeos y así, pero desde luego no sé si le han hecho pruebas o no de ADN o sí o no. La Audiencia Nacional desde luego dispone también de... Me acuerdo que una de las diligencias que se hizo cuando se abrió el caso en 1999 fue tomar muestras de ADN a los aitas. Fuimos a Madrid para poder confrontar si hubiese en cualquier momento la necesidad. Este cadáver que apareció en Ciburu, pero desconocemos qué sucede en ese caso. Apareció un cuerpo en la misma zona donde desapareció Naparra con pesetas en el bolsillo. Exacto, sí. Ahí se abrió de nuevo una posible esperanza y nada se sabe. Bueno, yo no sé mucho y si sé algo tampoco lo podría contar. Lo cierto es que hay otro cuerpo más. Hay 2 cuerpos en el límite de la frontera que se han encontrado en los últimos años y que no se sabe quiénes son. Algunas de las cotejos y comparaciones a través del ADN me consta que se van a hacer. Y están ahí un poco en la duda. Pero ese ejemplo concreto con pesetas, moneda de la época, podría ser alguno de los desaparecidos que estamos buscando. Iñaki Egaña, historiador y presidente de la Fundación Euskal Memoria, también se ha implicado directamente en los intentos por localizar el cuerpo de Naparra. Nos revela detalles interesantes sobre el caso. Hay 2 cuerpos, creo, en estos momentos, cuya identidad no se ha esclarecido. Hace medio año, 8 meses, apareció un cuerpo en Ciburu, secreto de sumario, tenía pesetas en el bolsillo y bueno, pues es una pista importante, puesto que Naparra, como sabemos, desaparece en Ciburu, ¿no? Y su coche aparece allí mismo, en Ciburu. La familia, los abogados y la gente cercana hemos hecho diversos intentos para conocer detalles de esa investigación y hasta ahora, bueno, pues se nos han cerrado todas las puertas, ¿no? Hay una segunda investigación también en marcha. Hace 3 años en Coteguet, un cazador encuentra el cuerpo de una persona con 2 tiros en la cabeza y que aparentemente pertenece al cuerpo de una persona de principios de la década de 1980, ¿no? Eso se comunica al abogado de Popolarre, que es un desaparecido de Iparralde. Se hace un contraste y se ve que no es Popolarre, pero el contraste se debería hacer, yo creo que se debería hacer para ver si puede ser Naparra o Pertur, ¿no? Nos detenemos en un cuarto caso sin resolver, el del activista de la organización político-militar Iparretarrak, Jean-Louis Lar, alias Popo, que desapareció en las Landas hace 36 años.
La noche del 7 de agosto de 1983, Popolar, de 21 años, huye tras un tiroteo entre miembros de Ipar-Etarrak y la policía. Un gendarme resulta muerto. Semanas después aparece un cadáver en la playa. Parece que se trata de Popo, pero la policía asegura que es Pascal Dumont, un adolescente desaparecido días después. La familia del joven no le reconoce y niega hasta la saciedad que se trate de su hijo. Nadie les cree, así que entierran a su supuesto hijo junto a una placa en la que se puede leer: «Aquí descansa un desconocido que nos fue impuesto por la Gendarmería, la Justicia y los cuerpos médicos». En 2003 se aprueba una exhumación, pero la tumba ha sido profanada. El análisis de los pocos huesos que quedaban no es concluyente. De Popo aún no se sabe nada. El caso de Naparra está abierto, pendiente de cuestiones burocráticas, mientras que el del dirigente de ETA político-militar Pertur sigue esperando algún nuevo indicio que reactive la búsqueda. Nos adentramos en esta compleja trama a través de sus protagonistas. En 1976, bajo la consideración de refugiado político, Pertur, a la cabeza de la oficina política de ETA, cambia continuamente de domicilio por motivos de seguridad. Localizamos el último en el que se alojó antes de desaparecer para siempre. Estamos en Don Iván Eloizune. En un apartamento de esta urbanización de San Juan de Luz vivía Eduardo Moreno Vergareche antes de desaparecer el 23 de julio de 1976. Con tan solo 25 años, el donostiarra se había convertido en referente intelectual para sus compañeros y era considerado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como uno de los jefes de ETA. Hace ya 44 años que nada se sabe sobre Pertur. Eduardo Moreno Vergareche deja una huella imborrable en Martín Auzmendi. Ambos fueron compañeros de juventud y compartieron ideales políticos. Años después ha ejercido como abogado de la familia de Pertur, a la que está muy unido. ¿Usted conocía a Pertur? ¿Cuál era la relación que tenían? Bueno, yo le conocí a Pertur en el año... sería otoño del 74. Después compartimos militancia pues hasta su desaparición. O sea, bueno, él estaba ya en el exilio y yo pasé a la clandestinidad en el 74, formando parte de la organización ETA político-militar. Pero prácticamente los 2 años de militancia los hice en el interior, salvo en un par de ocasiones o 3 que fui al otro lado a las asambleas que se celebraron. ¿Cuál era el peso que tenía Pertur en la organización? Más o menos diríamos que era uno de los que más peso tenían desde el punto de vista de la dirección política de la organización. Por tanto, bueno, yo creo que desde ese punto de vista pues era una de las personas que tenía mayor influencia dentro de la organización. Los meses anteriores a la desaparición de Pertur fueron muy convulsos. Por una parte, ETA político-militar vive un debate interno entre crear un partido político, como propone Pertur, o seguir con la lucha armada, como quieren los comandos Bereziak. Sus propios compañeros le someten a arresto domiciliario como sanción disciplinaria. Por otra parte, el secuestro y asesinato de 2 policías y del empresario Ángel Berazadi abre un cisma en la organización. Eran años de mucha discusión. Había sectores que planteaban una mayor resistencia al planteamiento de una nueva perspectiva, ¿no? Y eso sí que generaba tensiones entre quienes pues planteaban una orientación mucho más decidida hacia la vía, diríamos, política, y quienes pues entendían que todavía no eran tiempos como para empezar a replantearse las políticas que se estaban o las posiciones que se estaban manteniendo, ¿no? Otro de los compañeros de Pertur en aquella época fue Eugenio Echeveste, Anchón. El histórico dirigente de ETA aplicó junto con otros miembros de la organización un correctivo a Pertur, reteniéndole en su casa, un hecho que cobraría relevancia poco después cuando se le perdió la pista definitivamente. Año 1976. ¿Cuál es el debate que se vive en aquel momento en el seno de ETA? Dentro de ETA político-militar, pues sí surge un debate con algunas diferencias respecto a la estrategia político-militar. Lucha armada, línea política. ¿Cuál es su relación con Pertur en aquel año?
Bueno, con la relación con Pertur empieza antes de ese año. Éramos militantes que precisamente estábamos en la oficina política, compartíamos diario, en debates, etc. En aquel año habíamos tenido un pequeño problema. Y explico. El problema fue que en un momento determinado el comité ejecutivo, donde yo pertenecía, de la organización, entiende que está habiendo unos movimientos al margen de la información que puede tener el marco de la dirección. Esos movimientos iban sobre todo en el marco de las cárceles, y iban también ligados con aquel momento habíamos abierto una puerta a la posibilidad de un contacto a niveles de gobierno. Entonces, a ese respecto hay unas dudas que se marcan dentro de la dirección y el Comité Ejecutivo decide plantear un castigo de tipo disciplinario a Pertur en concreto y dejar en manos luego de una asamblea a posterior la resolución de todos estos problemas internos dentro de la organización. Así que dentro de ese castigo disciplinario le retienen. Eso era únicamente mantenerle unos días a la espera de la conformación de esa asamblea, que sería la que tomaría la decisión definitiva. En aquellos meses tan agitados entre la muerte del dictador Franco y el gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez, Pertur era una pieza codiciada, al que desde Madrid también se ponía en la diana. ¿Quién era Pertur antes de desaparecer? Muchos de los artículos periodísticos, de las informaciones policiales, se le hace responsable de todo lo que realiza en ese momento etapa político-militar, tanto en lo político, en las relaciones con otros grupos, otros partidos o incluso en las negociaciones con el gobierno español, como en las actividades de sus comandos. Si hay informaciones previas a la desaparición de Pertur que van situándole de alguna forma en la diana. Sí, como si fuese una especie de ogro, ¿no? La fuente de todos los males, ¿no? Él, en cambio, es una persona abierta, es una persona que por eso precisamente tiene relación con otras fuerzas políticas, porque es una persona dialogante, es una persona además con mucha facilidad de palabra y efectivamente pues se convierte en la diana. El productor y director de cine Ángel Amigo retiene en su memoria los 2 episodios más trascendentales que precedieron al desenlace de Pertur, al que conoció muy bien ya que compartieron militancia en ETA político-militar. Según revela, el secuestro y posterior asesinato de 2 policías españoles en San Juan de Luz precipitó los acontecimientos. En concreto, creo que fue el día 2 de abril, se produjo un hecho fortuito que fue que un grupo de refugiados sorprendió a 2 policías que salían del cine en Hendaya, los retuvo, otra gente se los llevó a la playa de San Juan de Luz y los mataron esa misma noche. En aquel tiempo, el empresario guipuzcoano Ángel Berazadi, dueño de la fábrica de máquinas de coser Sigma, se encontraba secuestrado por ETA político-militar. El objetivo, un cuantioso rescate. Pero según relata Ángel Amigo, la desaparición de los 2 policías provocó un giro radical a los 20 días. Al día siguiente, por la mañana, mediodía, nos fugamos de la cárcel de Segovia, estaba yo entre ellos. Y además coincidió que la policía francesa, a raíz de la desaparición de los 2 policías españoles, lanzó una ofensiva, una redada inmensa contra todos los refugiados, que provocó que la dirección de ETA político-militar, que creo que eran unos 20 o 21, quedara reducida a 6. Y esos 6 son los que tomaron la decisión de poner fin a la vida de Berazadi. Y entonces, en circunstancias normales, no hubiera salido la votación de esa manera, pero salió así. Pertur desaparece prácticamente al mes y medio, más o menos, de esta situación. En el seno de la dirección de ETA político-militar, Pertur votó en contra del asesinato del empresario Berazadi. La herida en la organización estaba abierta. Pertur se había colocado en primera fila y eso fue aprovechado por el aparato del Estado, que detuvo ilegalmente a su madre. Marta Vergareche pasó 3 días retenida en casa del comisario de Irún, Eduardo López de Maturana. Este, en 2012, declaró en la Audiencia Nacional que había recibido órdenes de sus superiores de neutralizarla para que no cruzase la frontera e interfiriese en asuntos policiales en marcha. Otro extraño episodio 3 meses antes de la desaparición de Pertur. Se habla de ese intento de secuestro de la madre, incluso de Pertur, para intentar canjear por esos 2 policías que se supone que todavía están vivos, ¿no? La mañana que desaparece Pertur, su madre intenta pasar y no le dejan pasar la frontera, lo cual es un indicio también de que en ciertos medios policiales algo se conocía.
Y en medio de aquella impunidad, un periódico de la prensa del movimiento, La Voz de España, con sede en San Sebastián, publica 2 meses antes de que se le pierda la pista a Pertur un siniestro anuncio en primera página. 10 millones para matar a los que mataron. Una recompensa de 60.000 euros depositados en un banco suizo por matar a Pertur y otros miembros de ETA. También el nombre de Anchón estaba en la lista. Y aparecen unos nombres. Y dentro de esos nombres, por supuesto, está el de Pertur, como está el mío propio también, como está de otros compañeros y compañeras pues, pertenecientes a la organización. ¿Y quién reclamaba 10 millones para matarle? Pues bueno, eso no se sabe. Parece como que están depositados en un banco suizo y aparentemente se quiere entender como que hay una especie de mafia que puede provenir del mundo empresarial o del mundo de los sicarios. Para mí es muy significativa. Yo creo que detrás de todo esto, por supuesto, está el Estado. Así llegamos al 23 de julio de 1976, día en el que se le pierde la pista a Pertur. Con todos los antecedentes que acabamos de exponer, no es de extrañar que su entorno sospechara tanto de los propios compañeros de ETA como del aparato del Estado. Pertur tenía una cita importante el día de su desaparición. Le habían citado en San Juan de Luz, en el bar Consolación, pero a última hora un conocido de su confianza le informó de que el encuentro sería en Beovia. Aquí, en la calle Gambetta, se encontró con 2 miembros de los comandos Bereziak, Paquito y Apala, que aceptaron llevarle en coche al lugar del encuentro. Queremos profundizar en la información que se tiene hasta el momento sobre la desaparición de Pertur. Para ello quedamos con el periodista Mikel Aramendi, quien tras años investigando considera que los indicios apuntan a que le tendieron una trampa. Pertur sí se sabe que tiene una cita que nadie más que él parece conocer. La persona con la que estuviera citada nunca jamás ha aparecido, y por lo tanto solo cabría la posibilidad de que esa persona estuviera, digamos, en un tipo de conspiración para atraerlo a una celada. Nadie ha podido establecer, a su vez, que esa celada estuviera organizada desde su propia organización. ¿Qué motivo podía tener esta policía militar para hacer desaparecer a Pertur? El único motivo podía ser que Pertur fuese un militante del sector que quería liquidar la lucha armada, que quería entrar en un proceso reformista y tal, con lo cual se justificaría. Hay otra información que señala que Apala habría reconocido que ETA acabó con Pertur y lo tiró al mar. Sí. Y posteriormente el propio Apala publicó una carta en la que desmentía esta versión. Sí. Esta carta la tenemos también por aquí. Apala, con el sello de la organización, saca una nota desmintiendo absolutamente cualquier participación suya en el hecho de desaparición de Pertur, al contrario, reconociéndole como un compañero, como un gran militante, etc. No tiene absolutamente nada que ver. Sí hubo alguna información que señaló a Apala y el propio Apala emitió una nota, una nota con el sello de la organización desmintiendo que estuviera detrás. Sí. A partir de finales del 77 se empieza a sustentar la hipótesis de que la desaparición de Pertur pudiera haber sido obra del sector Bereziak de la organización ETA político-militar, que era la parte, diríamos, entre comillas, armada, y que además eran los que se oponían a la nueva orientación de la organización, ¿no? Claro, y de esas tensiones previas, el hecho de que 2 de sus compañeros fueran los últimos en verle con vida, salió esa segunda hipótesis. Y también había un tercer dato, que era la carta que Pertur le dirigió a su compañera, donde le hablaba del clima que él estaba observando dentro de la organización, que realmente era un clima asfixiante, donde ya el debate político era prácticamente imposible. En fin, la situación era de la máximo conflicto, ¿no? Por tanto, sobre esos 3 pilares o elementos se sustenta la posibilidad de que compañeros de la propia organización podrían haber sido los autores de la desaparición. El magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, inició su investigación partiendo de 2 hipótesis, las 2 con el mismo peso. O bien a Pertur lo habían eliminado los comandos Bereziak de ETA político-militar, o bien habían sido los grupos terroristas de extrema derecha amparados por el Estado español. De hecho, Andreu viajó a Italia para interrogar a 4 terroristas neofascistas que estuvieron a sueldo de responsables policiales españoles. Pero el juez no pudo corroborar la pista italiana para explicar la desaparición de Pertur. ¿Usted consiguió que se reabriera el caso en ese año, en 2008? No, que se abriera, que se aceptara la... Sí, que se abriera porque en el Estado español no se había investigado. No, la querella que se presentó pues fue admitida a trámite
Y además yo creo que en base a un criterio que sigue siendo válido, y es que el juez Andreu consideró que el hecho de la desaparición y posible, bueno, más que posible ya a estas alturas, asesinato de Pertur, que no estaba prescrito. Para abrir el caso, el juez Andreu argumentó en el auto que, de acuerdo con las Naciones Unidas, las desapariciones forzosas deben ser consideradas como delitos permanentes mientras sus autores continúen ocultando el paradero del desaparecido y no se hayan esclarecido los hechos. ¿Se investigó lo suficiente? A mí me parece que no se hizo una investigación, a mi juicio, que merezca tal denominación, o sea, una investigación a fondo. O sea, tengo que reconocer que, desde luego, que por parte del juez Andreu hizo un buen trabajo. Pero ahí es donde a mí me llamó poderosamente la atención cómo tres de las personas de las que mayor conocimiento podían tener, que eran el que era el gobernador civil cuando desapareció Pertur, Rodríguez de Román, el comisario jefe de la comisaría de Irún, López Maturana, y el jefe de los servicios de información del ejército, Ángel Ugarte, estos, los tres, pues vinieron a decir algo así como que ellos no tuvieron conocimiento de lo que pasó. Lo cual, a mí, desde luego, me dejó verdaderamente sorprendido. Claro, si estamos hablando de uno de los dirigentes de ETA político-militar en aquel momento, desaparece, y los máximos representantes policiales que tendrían que estar al corriente no saben nada. Es verdaderamente, cuanto menos, sorprendente. Digo, no parece creíble porque, si eso es así, pues estos eran unos verdaderos ineptos. Queremos conocer la versión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Conseguimos que Santiago, un guardia civil que ha dedicado prácticamente toda su carrera a la lucha antiterrorista, nos conceda una entrevista. Él sostiene que ETA es la culpable de la desaparición de Pertur. En el acuartelamiento y inmunidad nunca se descartó la línea de investigación, por supuesto, de podía ser las cloacas del Estado o bien una banda de neonazis, pero se descartaba primero por el devenir de la investigación, después por la certeza que tenía la familia y después porque el único beneficiado en la desaparición de Pertur era la propia banda terrorista. Santiago sostiene que Paquito fue el sospechoso número uno. Asegura que la rivalidad entre ambos dirigentes de ETA fue el motivo por el que Paquito podría haber acabado con la vida de Pertur. Pertur era la antítesis de Paquito, la persona culta, organizada, política, que veía que el futuro de ETA podía ser la política y no la lucha armada. Lógicamente, todos esos detalles indican que a Paquito, que todavía no era jefe de la organización, le interesaba hacerlo desaparecer. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que además la propia banda organizada nunca tuvo ningún interés en que Pertur apareciera, ni se preocuparon, ni siquiera se pusieron en contacto con las autoridades francesas. En aquella época la banda estaba en Francia casi toda, no se pusieron en contacto con la familia, sino que sencillamente borrón y cuenta nueva. Eso indica que no tenían ningún interés en que uno de sus dirigentes y el exponente máximo de la lucha política de la organización apareciera. Yo no tengo ninguna duda, ni creo que exista ninguna duda razonable que indique que no haya sido ETA la que haya hecho desaparecer a Pertur. Lo lógico, además, es, si hubiera sido un atentado relacionado con la guerra sucia, es que ETA hubiera estado en pie de guerra, buscando como loco el cadáver o buscando venganza. Nunca se dieron esas circunstancias. Los miembros de ETA político-militar que compartieron etapa con Pertur siempre señalaron a la policía como culpable de la desaparición de su compañero. Así lo apuntaba Anchón al salir de declarar en la Audiencia Nacional. Provocada desde los servicios de inteligencia, mataban dos pájaros de un tiro. Eliminaron a una persona cualificada y, por otro lado, incrementaban más esas posibles diferencias o divergencias políticas hasta llevarse al extremo de una especie de ajuste de cuentas, entre comillas. Bueno, desde el primer momento se inicia una investigación en todas las organizaciones, tanto en ETA político-militar como en ETA militar, y luego en el conjunto del ámbito de los refugiados. A ver qué había sucedido, quién podía tener mínima información, etcétera. Pero en el primer momento ya se extiende la idea más defendida de que había habido aparatos de inteligencia, servicios secretos, en fin, que el Estado estaba por medio de esa desaparición. Tal y como nos muestra Anchón, el día después de la desaparición de Pertur, ETA emitió un documento interno en el que se desmarcaba de la autoría y donde apunta directamente a métodos policiales bajo el título Poliziaren metodo berriak.
Para descubrir de una vez por todas lo que le ocurrió a Pertur es necesario encontrar sus restos. Muchas son las hipótesis sobre su paradero, dependiendo de quién fuera el autor de la desaparición de Eduardo Moreno Vergareche. Los restos de Pertur dependen totalmente de quién realizara su desaparición. Hay dos versiones en torno a ello. Una de ellas establece que serían esos dos miembros de su organización que lo trasladaron en coche. En ese caso sería casi obligado que sus restos estuvieran en el Estado francés. Y en el caso contrario, que es la primera hipótesis que se manejó y que posteriormente otros hoy volvemos a considerar la más factible, Pertur habría sido pasado vivo al Estado español, en donde posteriormente sería ejecutado y por lo tanto sus restos estarían en el Estado español. Yo creo que en estos momentos la hipótesis más solvente sobre la desaparición de Pertur es que fue secuestrado por funcionarios españoles y fue llevado a lo que entonces se llama un chupadero, ¿no? Hay un autor catalán, Pau Casanelles, que hizo precisamente una tesis doctoral en la cual habla de la operación Pancorbo, y en esa operación se citaba un chupadero precisamente en Pancorbo. Yo creo que la hipótesis más factible es que Pertur fuera llevado a ese lugar, fuera interrogado durante varios días y en las cercanías de ese lugar fuera enterrado. Sin apenas ningún indicio que apunte a su paradero, Juan Mari Vandrés, también amigo de Pertur y abogado de la familia, recibe en julio de 1997 una pista que apunta a que los restos de Moreno Vergareche podrían estar enterrados en el cementerio de Viriatú. Tras numerosas comprobaciones, deciden solicitar la apertura de la fosa. Se dan casos extraños. Recuerdo también una pista que resultó falsa sobre Pertur, que llevó a un panteón en el cementerio de Viriatú, donde aparecieron 3 cuerpos. Quedó constatado que no era Pertur quien estaba allí, pero tampoco se supo quiénes eran esos cuerpos. Bien. Esto son errores, no se investiga lo suficiente. ¿Qué ocurre? Errores se cometen, sí, todos. Cuando pasan esas cosas siempre tiene que haber autoridades que salgan y se pongan a la cabeza y sean las referencias cualificadas que informen. Porque si no se crean especulaciones y luego ya no sabes ni si era OVE. Pero también en ese terreno, específicamente los casos de los que estamos hablando, hay información y contrainformación, introducida adrede precisamente para confundirnos más. Sí, porque ha habido pistas falsas también en todos estos años y esto tiene que doler. Sí, bueno, de hecho, en el 97... Sí, cuando se apuntó al cementerio de Viriatú. Viriatú. Eso es, pues claro. Pues aquello fue muy doloroso para los padres. Porque además, claro, el hecho de que aquella información procediera de nada más ni nada menos que de quién era el comisario de la comisaría de Irún. Claro, Juan Mari Vandrés, lógicamente, pues bueno, pues en fin, no podía menos que intentarlo, porque al final la fuente no era cualquiera, joder, ¿no? Claro, pero que fue un palo tremendo para los padres, porque claro, los padres verdaderamente pensaron, bueno, al menos por fin vamos a poder recuperar los restos de nuestro hijo y llevarle al panteón familiar para que pueda estar junto a nosotros. Las informaciones de la época especularon con la posibilidad de que los restos encontrados en la tumba de Viriatú fuesen los de 3 chicos gallegos que habían desaparecido en 1973 en San Juan de Luz. Nos adentramos en su caso. Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge Juan García eran 3 veinteañeros que vivían en casa de la hermana del primero en Irún. El día de su desaparición, los 3 amigos avisaron en casa que pasarían al otro lado de la Muga para ver una película, pero antes jugaron una partida en el Bar Castilla y al terminar dejaron al cuñado de Humberto en su trabajo junto a la Renfe. A partir de aquí se pierde su pista. Viajamos a Coruña para encontrarnos con la hermana de Humberto, Isabel Fouz, y saber qué les pudo pasar aquel día a los 3 jóvenes coruñeses. La información que se tiene es que ellos fueron al cine y luego pues vamos a tomar una cerveza. Parece ser que ese bar era de ETA y que gente de ETA estaban allí bebidos o lo que fuera. ¿Qué pasó?
había mucho policía gallego. Entonces, era un coche, el coche de mi hermano, matrícula de Coruña, tres chicos, digamos, con brasier, con chaqueta y eso, y como los consideraban policías, lo que querían era sacar información, que cantaran, y como no podían cantar nada porque no tenían nada que ver con la policía, que iban a cantar. Y entonces los torturaban a ver si les sacaban algo. Y al final, pues, no hubo manera, que claro, hasta que los mataron. Yo puedo decir que tanto mi hermano como los demás de confidentes de la policía, nada de nada. Versiones, cada uno puede dar la que le parezca, pero yo lo niego totalmente. Un mes después de producirse la desaparición de los 3 gallegos, el periodista Alfredo Semprún publica en ABC el artículo 3 jóvenes españoles desaparecidos, donde se nombra por primera vez a los supuestos agresores de los 3 jóvenes. Se trata de Ceferino Arévalo, Manuel Murúa, Prudencio Sudupe, Jesús de la Fuente y Sabin Achalandabaso, con quien nos hemos puesto en contacto. Achalandabaso niega tajantemente su participación en estos hechos. ¿Qué vas a pensar cuando salen datos, los nombres de las personas y demás, y no ha pasado nada? Entonces, ¿qué es lo que puedes pensar como hermana y amiga de los otros 2 compañeros? ¿Qué puedes pensar? Cuando se dan unos nombres y nadie hace nada. El caso de Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge Juan García nunca llega a juicio, a pesar de las informaciones que apuntan a los supuestos autores materiales de los hechos. Para el secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, esta falta de investigación no tiene ninguna explicación. Por razones que se nos hacen incomprensibles en este momento, vistas desde hoy, no hay una actividad judicial y policial intensa tras un caso tan grave como este. ¿Cuáles pudieron ser las razones? Pues lo desconozco. Puedo tener mis impresiones sobre esto, pero yo no debo especular. Lo que puedo hacer es constatar que no hubo una investigación judicial y policial suficiente cuando estos hechos ocurrieron. En su momento apareció también un abogado de San Sebastián, Larrañaga, que con nosotros nunca habló. Un día mi marido dijo, voy a ver quién es este señor. Mi marido fue a San Sebastián, al despacho de este señor. Resulta que este señor era el jefe provincial de movimiento en San Sebastián. Por lo cual, a ti te da la sensación de que, como todas las víctimas en aquellos momentos eran consideradas como personas afines a Franco, pues por eso este señor se eligió él mismo como representante. Como resulta que ni mi hermano ni los 2 amigos tenían nada que ver ni con Franco ni con nadie, eran 3 trabajadores que no tenían nada que ver con eso, se le dio también carpetazo. En el juzgado de San Sebastián se dan nombres de personas, de miembros de ETA, pero que luego ves que cuando se nombra fulanito de tal, investigación, te dicen que no ha lugar. Pero todos los nombres, y es que además es que tengo yo ahí la documentación en donde figura. Supongo que si ellos hubiesen pertenecido a algún colectivo, lo mismo policías, políticos o lo que fuera, se hubiese tomado más interés en el tema. Como eran 3 simples trabajadores, pues la cosa quedó así. Han pasado entre 40 y 47 años desde que desaparecieron Naparra, Pertur y los 3 jóvenes coruñeses. Si aparecieran los cuerpos, ¿podrían ser identificados? De la mano del médico especialista en medicina legal y forense, Paco Echeverría, descubrimos cómo aún sería posible esclarecer lo sucedido. 40 años después, ¿cómo pueden estar los restos? Si se llega a localizar los restos de Naparra, por ejemplo. Depende del terreno. Tan factible es que estén perfectamente bien conservados, esqueletizados, como que haya una degradación pues, por las raíces, si está enterrado, o por la lluvia, etc. Eso es casi un misterio.
Aquí te pongo algún ejemplo sobre la mesa. Tenemos un fémur, fíjate, este está entero. Podríamos decir que es de un individuo varón y la estatura que tiene, solo por esto. Después tenemos aquí unos dientes. Tanto de esa parte del hueso le hemos hecho un corte para sacar ADN, como de los dientes. Entonces, ¿qué hacemos luego? Tomar muestras a los familiares. Que estas muestras no están contaminadas. Puede ser sangre incluso. Y se hace un cotejo. Y entonces esto funciona así. Y de hecho, con Lasa y Zabala, pues salió bien, perfectamente bien. Claro, dependerá también de la cantidad de restos que podéis hallar. Sí, pero las animañas haber desfigurado completamente los restos, pero a nada que quede algo, por poco que sea, yo creo que sí sería factible al final hacer la identificación de manera correcta. Eso es el sueño si realmente nos encontramos algunos restos, en los ejemplos de los que estamos hablando, que no es todo, porque no solamente hay que establecer la identificación, sino también aclarar la causa de muerte y, en consecuencia, decirles a las familias qué pasó. ¿Y es posible con unos restos así llegar a tal punto? Muy difícil, pero es importante los relatos que se están haciendo de la mano de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco, como se ha hecho por Pertur, por ejemplo, y me consta que se va a hacer también por otros, por Naparra, se está haciendo ahora mismo, etcétera, porque hay que poner por escrito. Y por lo tanto, no solamente es identificar los restos para inhumarlos en un acto con un homenaje, etcétera, sino también con unos papeles en donde las instituciones democráticas nuestras dicen: esto es lo que creemos que pasó, fue muy injusto, hay que reconocerlo. El Gobierno vasco ha realizado exhaustivos informes sobre los casos que nos ocupan. De sus conclusiones se desprende que las investigaciones policiales y judiciales son como mínimo escasas. Por esta razón se insiste en la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos. En estos casos, tanto en el caso de los 3 jóvenes gallegos como el de Pertur como el de Naparra, la investigación judicial y policial fue absolutamente deficiente. Han pasado muchos años, es muy difícil ahora conseguir hilos de investigación que puedan abrir nuevas pistas, pero cuando se ha abierto alguna posibilidad, lo cierto es que tampoco ha habido una reacción ágil por parte de las instituciones competentes, que principalmente son las instituciones judiciales. El Gobierno vasco manifiesta su compromiso de seguir buscando respuestas por la vía que sea. Hemos abierto un correo electrónico para que quien pudiera tener cualquier información la aporte. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que hay personas que tienen información sobre estos casos. Apelamos a su conciencia moral para que aporten la información, no ya para poder buscar a los culpables, que ojalá fuese posible, sino simplemente para poder aliviar a estas familias, para poder decirles: esto es lo que ocurrió, que es en este momento su principal necesidad. Todas las familias de desaparecidos no están tanto preocupadas por la expectativa de un juicio o de una condena a los culpables, como de poder decir: sé que esto es lo que ocurrió y así acabó esta historia. Yo creo que estas cosas hay que hacerlas y se tienen que saber. Porque si alguien de los que estuvo en este crimen nos está escuchando, debería de decir: miren, están equivocados, no fue allí. No fue allí. Miren en otro sitio, por Dios. Claro. Quizás sirva incluso este reportaje vuestro para que alguien pueda aportar una pista nueva. Y que en los desaparecidos, que son varios, todos los que han intervenido hagan el favor de decirnos lo que pasó. Porque el derecho a conocer la verdad no tiene fecha de caducidad, no prescribe. En nuestra investigación, tratando de encontrar respuestas a estos casos sin resolver, hemos contactado con miembros de la policía y de la Guardia Civil que pudieran tener información sobre lo que les ocurrió a nuestros protagonistas. Pero no han querido hablar a cámara, bajo el argumento de que han pasado ya muchos años o porque sus superiores no les permiten conceder entrevistas al respecto. Es realmente difícil conseguir que fuentes policiales hablen sobre lo que ocurrió, sobre las actuaciones de aquellos convulsos años. Antes me preguntaba si se ha hecho todo lo que... Yo desde luego creo que no. Y yo creo que desde el ámbito institucional, salvo excepciones, que también de manera silenciosa y sin cámaras, han estado contribuyendo al menos a que
se realizaran algunas vías de investigación y tal, para que, al menos para que algunas pistas no se dejaran de explorar, y que han estado colaborando, y que si me escuchan, imagino que se sentirán aludidos. Nadie, nunca, ningún ministro del Interior, y ya ha habido algunos cuantos con los que se ha hablado, nunca terminaron dando ninguna explicación de ninguna investigación que se haya podido llevar a cabo. Y con esto estoy diciendo bastante, ¿no? ¿Y los diferentes ministros del Interior podrían haber aportado no tengo ni idea, pero por lo menos podían haberse dirigido a la familia para decirle, oye, hemos estado intentando estas vías, no sé qué tal, y no hemos llegado a ninguna conclusión, pero ni siquiera eso. ¿El Estado podría hacer algo para ayudar a esclarecer este caso? Yo al Estado lo mínimo que le pediría es que por lo menos este tema lo tenga en su agenda. Lo tenga en su agenda, que yo creo que no está. Yo tenía una sobrina que estuvo en el Senado, y entonces en el Senado tuvo una intervención dirigida al ministro del Interior en aquel momento, que era Mayor Oreja. Pero también quedó todo en agua de borraja. Personalmente, mi sobrina le entregó la documentación, pero... Los casos de desaparecidos requieren de una memoria crítica. Las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparación. Y no hay que olvidar la dimensión humana que afecta a las familias, tal y como apunta el secretario de Derechos Humanos, Jonan Fernández. Tenemos que tener conciencia de que hay una tercera dimensión, que es la dimensión humana, la que afecta a las familias de los desaparecidos, que padecen un sufrimiento muy específico, que es el de aquellas personas que no pueden terminar de hacer el duelo por la desaparición de sus familiares, porque nunca se ha terminado de cerrar el caso. Y en este sentido, bueno, pues el reconocimiento institucional, el reconocimiento social hacia estas familias es muy importante. Reconocimiento en este momento, pues bueno, pues yo me siento reconocido ahora según ciertas instancias y demás, ¿no? El Parlamento Navarro también tuvo una reunión de trabajo exponiendo nuestro caso cuando se estaba tramitando la ley de víctimas policiales de extrema derecha, de funcionarios públicos y demás. Bueno, pues en ese sentido, pues sí. Mi familia no recibió ninguna llamada, ni mi familia que vivía aquí, que eran mis padres, ni nosotros que vivíamos en Irún. Nadie se puso en contacto con nosotros. Ninguna llamada anónima ni de ningún tipo. Al menos sí se consiguió, aunque costó bastante trabajo, que nos consideraran víctimas del terrorismo. Es una cierta sensación, pero nada más, porque nos gustaría saber en dónde están. El caso de los 3 jóvenes gallegos es el único que ha sido reconocido como víctimas del terrorismo. En el caso de Naparra ha sido la Organización de las Naciones Unidas la que le ha dado la condición de víctima de desaparición forzosa. Un reconocimiento fundamental para que el caso no se cierre. Esto no es porque lo dice un profesor de universidad o porque lo ha dicho un periodista o se ha hecho una película. No, es que es oficial. Y cuando Naciones Unidas opina de manera cualificada, es básico que entre dentro de lo que son las categorías de desaparición forzosa. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación a perpetuidad de seguir buscándolo, siempre, hasta que se le encuentre. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU no solo ha reconocido a Naparra como víctima de desaparición forzosa, sino que el relator ha recibido a su hermano Eneko en 2 ocasiones. La última en febrero, lo que ha supuesto un gran apoyo para la familia. Fui recibido allá, me reuní con ellos y me acuerdo de una pregunta que le dirigí directamente al presidente relator, Ariel Dulesky. Le dije, sepa usted que mi hermano era miembro de una organización armada. Y tal vez me acuerdo de su cara que me respondió, ¿y qué? ¿Verdad? El derecho humano es un hecho innato a todas las personas, desde el momento de nacer. Es inherente ya esos derechos que están reconocidos por los estados y por todo, ¿no? Y uno de ellos es el derecho a no sufrir una desaparición forzosa, vaya. La falta de noticias ha llevado a los familiares de Naparra, Pertur y los 3 jóvenes gallegos a pedir cualquier información que les ayude a encontrarlos. Aunque sea de forma anónima, por vías no formales, de cualquier manera, pero piden que llegue esa ansiada pista. Para ellos, hacer justicia ha pasado a un segundo plano. Aunque algunos de los que aparecen
como implicados directamente, algunos ya han fallecido. Pero hay gente de esa época que aún está ahí. Por lo tanto, pediríamos que, aunque sea de una forma anónima, que digan en dónde están. Ya lo de quién ha sido, responsabilidades y demás, esto yo ya lo dejo casi subsidiario en un segundo plano en estos momentos. La prioridad es la primera, que José Miguel esté de nuevo con nosotros. Y ese es lo que estamos, y a ver, esperando. Y joder, si tuviésemos esos, el resto que fuese, pues serían huesos o esto y tal, sabríamos qué le habrían hecho y podías, no sé, aparcar una parte ya de tu vida, ¿no? Aparcarla y eso. Y no se dio el hermano en la parra, joder, un poco está aquí, ¿no? La clave la tienen los que lo hicieron. Los que lo hicieron, y yo la única confianza que tengo es que todavía, si tienen una mínima pizca de humanidad, que por el conducto que sea, que no tiene por qué ser formal, pues terminen contribuyendo a que se aclare dónde está, dónde se le hizo desaparecer, para que al menos la familia pueda tener conocimiento de dónde está y pueda recuperar sus restos. El paso del tiempo ha incrementado aún más el dolor de las familias. Esta larga espera de noticias sobre el paradero de sus seres queridos ha marcado toda su vida. A mis padres y a los demás los hundieron en la miseria. Los hundieron porque, a ver, yo era mi hermano, estaba muy unida a él, estaba viviendo conmigo, pero tú tienes el desahogo de que tienes un marido y tienes unos hijos y que tienes que tirar para adelante con ellos. En cambio, mis padres y los padres de los demás, ya personas mayores, les matan unos hijos en esa situación, en esas condiciones que nadie te da explicaciones de nada. Ya digo, te hunden completamente. Es desesperante, pero es lo que ha sucedido. Dices, bueno, pues es lo que me ha tocado en la vida. Yo me acuerdo ahora de su madre, que vive. La semana pasada cumplió 94 años. Que lleva 44 años todos los días dándole vueltas a la desaparición de su hijo y esperando alguna noticia sobre su paradero. El que la vida siga como que esto no pasara, es decir, pues bueno, yo creo que esto no debiera de ser normal. Lamentablemente sí ha pasado a ser normal, es decir, de que se considere como que este es un tema que pasó en el 76 y punto. Es la violación de derecho humano más canalla. Canalla en el sentido de que es que te impiden hacer hasta el duelo. Tú no tienes, joder, el cuerpo, vaya. Tú no lo tienes de nuevo en casa. Y muchas veces las desapariciones tienen como objetivo es que incluso que se diluya, vaya, esa persona. O sea, es que una desaparición forzosa pues, es muy dura. Soportarlo como familia es muy duro. Muy duro. Papachi murió en ETA. Después mi madre, pues eso, pues yo con ella siempre hemos estado. Mira, lo que ha servido esto, pues en ese sentido, pues la familia estar, pues, luchar juntos, ¿no? Ahí han estado incansablemente, la mamá también. Murió con 89 años, ¿no? Pero, joder, después de toda la lucha que se cascó, no hay derecho a hacerle esto lo que le hicieron a mi madre. Y a mi padre, porque mi padre, aunque se murió antes, estuvo toda su vida. Bueno, desde que sucedió en el 80 hasta que murió también. Y llegados al punto donde hemos llegado, después de tantos años, pues, no es el momento tampoco de echar la toalla. Pero yo creo que ya, joder, pues yo lo que no quiero es pasarle esta pelota a mi hijo. Él ni le conoció a su tío. Lo que pasa es que, claro, ya sabemos, joder, imagínate ahora que apareciese el cuerpo. ¡Pum! ¿Qué pasaría? Yo creo que nos lo merecemos. No sé si es merecer o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero creo que tenemos ese derecho, vaya. Ya, que descanse él, que descansemos nosotros, ¿vale?